cada día 10 de cada mes, la revista va a tener una sección dedicada a un tema, como lo hacemos normalmente con salud semanal, agropecuario los sábados, y ahora vamos a tener los días 10 otro tema. Este tema es debido a que hasta donde yo entiendo, cualquier ser humano, cualquier ser vivo de la raza humana que nazca en cualquier lugar del planeta Tierra, tiene derecho a un mínimo, repetimos, de derechos, por el hecho de ser un ciudadano o un habitante de este mundo, no importa que se encuentre en el Polo Norte o en el desierto de Sahara. Los países que dominan esas zonas tienen la obligación de respetar y cumplirle a esos ciudadanos un mínimo de derechos. Pero eso es lo que yo creo. Como podría estar equivocado, nosotros hemos invitado al presidente del Comité de los Derechos Humanos aquí en la República Dominicana. Los derechos humanos tienen representantes en todos los países y además generalmente los señalamientos, las demandas, los acuerdos se hacen frente a los gobiernos. Pero para dar detalles de primero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué defienden los delegados o presidentes en cada país, específicamente en el nuestro? Y Virgilio Almanzar, en cada una de sus presentaciones, nos va a explicar en qué consisten los derechos humanos y realmente a qué nosotros tenemos derecho, fuera de las leyes, de la Constitución, de los acuerdos internacionales, de los decretos o de las disposiciones. Le damos la bienvenida a Virgilio Almanzar, que regularmente estará los días 10 con nosotros. Virgilio, gracias por estar aquí y dinos por qué los días 10. Porque el día 10, buenos días a todos y todas. El día 10 de diciembre se celebra un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se realizó en París en honor a los luchadores de la Revolución Francesa, de esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789. Entonces, en honor a los parisinos, a los de la Comuna de París, entonces se hizo en París, en honor a ellos, 10 de diciembre de 1948, encabezado por la señora Eleanor Roosevelt, ya en ese momento viuda del expresidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, que quiero aprovechar para decir que ese nombre de Declaración Universal de los Derechos Humanos no se iba a dar así, sino Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y nuestra representante en ese momento de nuestro país, la señora Minerva Bernardino, planteó que marginaba a la mujer y entonces había que plantear Declaración Universal de los Derechos Humanos y así se aprobó. Así consta, según el secretario de la OEA en ese momento, que era de Canadá, y él, no recuerdo el apellido, creo que Smith, planteó que eso fue un aporte de la dominicana Minerva Bernardino, quien falleció hace unos 10 o 12 años. Una señora que hizo sus aportes en República Dominicana, que por cierto, hermana de uno muy cuestionado, se llamaba Félix W. Bernardino. Pero bueno, ¿qué son los derechos humanos? La gente opina mucho,
Me violaron mis derechos y a veces son derechos particulares, porque solamente los derechos humanos, el concepto como tal, derechos humanos, es solamente lo viola el Estado. Los derechos humanos se aprobaron para castigar los crímenes del Estado, porque eso es un crimen de Estado, eso como ya no se obviaba todo y se dejaba a un lado. No, no, todos los crímenes deben ser pagados. Entonces, los derechos humanos son específicamente para castigar los crímenes del Estado, porque el Estado es el que tiene monopolio de todo, tiene monopolio de la fuerza, de los recursos, de todo, porque el ciudadano cuando vota también cede su soberanía a la persona por la que está votando para que él ejecute los programas y las políticas del Estado. Entonces él es el que tiene que garantizar los derechos de la gente. Hay algo interesante que muchos de nosotros no sabíamos que era parte de los derechos humanos y lo hemos oído cientos o miles de veces. Permítame yo leerlo para ver si ustedes se recuerdan. El preámbulo, que es como el prefacio, la introducción de los derechos humanos, dice lo siguiente, el primer párrafo: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. No ti tiempo. Que junto con el otro párrafo que después vamos a leer, lo hablaba, pero ese primer párrafo define prácticamente qué son los derechos humanos. Dice la dignidad intrínseca. Ya está hablando de que algo intrínseco, inherente al ser humano, que los derechos humanos son propios, son naturales, son consustanciales del ser humano. Es decir, que es algo lo más natural posible, es el derecho que él tiene como de todo. Eso de dignidad es interesante, porque dignidad significa hijo de Dios. Decía el pastor ya fallecido, Ángel Salvador Sánchez, que era de la Pastoral Evangélica de Derechos Humanos, que solamente por el hombre ser hijo de Dios ya tenía derechos humanos. Eso fue en un trabajo que él hizo, la teología de los derechos humanos, que es el único que se ha escrito en términos de derechos humanos con aportes teológicos. Entonces, la dignidad intrínseca ya dice que el ser humano es digno, hijo de Dios, pero además que tiene derechos propios. Después dice, derechos iguales e inalienables. Miren, la lucha por los derechos iguales es la lucha más difícil que hay en la humanidad. La lucha del hombre, la mujer, del negro, del blanco, de todo. O sea que el racismo que tenemos que enfrentar en el mundo es grave. La xenofobia es un problema difícil, pero además, y el machismo, con el islamismo que tiene como sustentación ideológica en esa parte del mundo y aquí, por también otro problema cultural. Entonces, ya estamos diciendo que los derechos humanos son derechos inherentes o intrínsecos, que son derechos iguales y son derechos inalienables. Inalienables significa que no se le pueden variar, que no se le pueden contaminar, que no se le pueden reducir a que él está acusado de narcotráfico, no ha dejado de ser un ser humano, que está acusado de violación, no ha dejado de ser un ser humano y tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Tiene derecho a que se le proteja su vida si está detenido, que se le dé sus alimentos, su medicina, su trato digno y humano y un juicio público, oral y contradictorio. Y nosotros le agregamos a eso que también son derechos universales, porque el mundo lo acepta. Entonces podríamos definir no es tan fácil una definición para los derechos humanos, pero una aproximación es lo siguiente, que los derechos humanos son derechos inherentes o intrínsecos al ser humano, que son derechos iguales, que son derechos inalienables y universales, que junto a un conjunto de leyes y normas protegen al ser humano y le posibilitan su desarrollo integral. O sea, que protegen al ser humano, pero también le posibilitan su desarrollo integral. El desarrollo integral de un niño en este país es tremendo. El problema de la educación, el problema de la cultura, el problema de la recreación,
el problema de la salud, son problemas muy graves. Y usted se pregunta, ¿y todos esos niños que tuvieron aspiraciones de ser artistas, escultores, poetas, instrumentistas, cualquier cosa, ¿dónde van a estudiar en este país? Almanzar, No hay. aunque la política y el Estado es una cosa, la religión es otra cosa. Y los derechos humanos es algo que es para todos. Existen algunas constituciones de algunas naciones que contienen la totalidad de los derechos humanos o parte de ella, y existen en las iglesias que contienen algunas normas o mandamientos que coinciden con los derechos humanos. Por ejemplo, los mandamientos de la iglesia, la Constitución de la República Dominicana, sí, podrían tener algunos puntos de los básicos derechos humanos. Correcto. Las naciones nórdicas, Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega. Los nórdicos. Los nórdicos, sí. Esos son los países que tienen más avances y más respeto a los derechos de la gente. Integralmente, porque la democracia, por ejemplo, es algo intrínseco al ser humano, es algo inherente al ser humano, eso es parte. Y hay muchos países que tienen muchos derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos, pero la parte de la democracia están como... Sí, pero el problema más serio que tienen los derechos humanos, y ese no es un tema de hoy, sino es un tema extenso para inclusive que tú lo puedas desarrollar ampliamente, y es cuando la línea de obediencia a un derecho humano, que es un derecho intrínseco, que tú naces con él y hay que obedecerte, podría derivar un poquito hacia el abuso de esos derechos. No, por eso existen las leyes. Todo derecho tiene que tener un límite. Entonces la libertad se convierte en un libertinaje. Pero la libertad tiene que tener un límite. ¿El límite cuál? Hasta donde se maltratan los derechos del otro, hasta donde se pueden enajenar derechos ajenos. Entonces, todo debe tener un tipo de control para que las cosas funcionen como debe ser. Entonces, el principal control es un dicho popular que dice: tus derechos comienzan donde terminan los míos. Correcto. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho ajeno es la paz. Correcto. Entonces, pero los derechos individuales no pueden estar por encima de los derechos colectivos. Una gente porque tiene su cumpleaños y quiere celebrarlo, que tiene todo el derecho, no puede ser un escándalo en el barrio y no deja dormir a la gente. Porque yo cumplo años y tengo derecho a celebrarlo, sí, pero tiene derecho a celebrarlo bajo ciertas normas y principios. Yo quería leer de nuevo también el segundo párrafo para que ustedes vean que lo habíamos oído también muchas veces, sí, que dice: considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Los derechos humanos están invitando ahí al advenimiento de una nueva sociedad. Una nueva sociedad donde, como dice, el hombre se vea liberado del temor, de la represión y de la miseria, de todo. Entonces, nosotros tenemos que luchar por un Estado, por una sociedad que pueda permitir que la gente tenga la libertad de ser humano, de integralmente él pueda expresarse como lo que él quiere y qué es lo que él aspira a hacer. No que el Estado sea el que determine qué es lo que él va a hacer, como habían países del este anteriormente, que era que determinaban todo, no usted lo que va a hacer esto, o lo necesitamos en esto, usted va a hacer esto y lo otro. Así no. Entonces hay que buscar una sociedad, hay que luchar por una sociedad diferente, por supuesto, a esta, que permitan que ese ser humano viva en libertad de todo. Esos dos párrafos
eran de Notitiempo. Ahora vamos a ver de Radio Popular, que don Juan Bolívar Díaz lo colocó ahí, junto con otras frases ya de otro tipo. Dice, considerando que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Ese párrafo es muy claro ahí. Ese párrafo dice que hay derecho a la rebelión cuando no hay derechos humanos. Cuando no hay Estado de Derecho, hay derecho a la rebelión. Y aquí hemos estado en muchos momentos donde no ha habido derecho, que toque de queda por tal razón, que sé yo cuántas razones, que un morenito no puede viajar por el naco, o por la razón que sea. Entonces, hay derecho a rebelarnos por supuesto, cívica y pacíficamente, porque también ese derecho a la protesta, la gente cree que la protesta es tú agarrar la autopista, que quiero hacer un llamado a todos mis compañeros y a todas las organizaciones sociales y populares. Tomar una autopista no es sencillamente un acto de protesta. Usted puede hacer 1000 cosas, pero una carretera que tiene importancia económica, estratégica, de comunicación de grandes ciudadanos, de grandes masas de ciudadanos, usted no puede ni que cerrarla. Eso es cortarle el derecho de tránsito a las personas. Correcto, pero además de eso, eso es sumamente peligroso. Porque ahí se hace de todo. Muchas veces cortan esto y hay un grupo de vivos que asaltan a la gente. Como paran los vehículos, aprovechan y han hecho asaltos que nosotros tenemos pruebas de eso. No siempre, eso no está en la cabeza de los que lo organizan, quieren hacer un acto de protesta, ya se sienten incómodos, lo han engañado muchas veces y dicen, vamos a cerrar la autopista. Y eso no es así. Traten de hacer todas las manifestaciones. Miren, hay asambleas que usted me lo tiene que empezar a hacer, marchas, caminatas, vía crucis, todo lo que usted quiera. Visita a los funcionarios y también puede hacer paros cívicos. Pero tomar autopistas no. Eso no es conveniente ni es correcto, porque usted entonces está transgrediendo los derechos de los otros. Y entonces nosotros estamos pidiendo a la gente que sea comedido, que sea prudente, porque usted puede seguir su derecho, pero si usted se sale de la norma, lo pierde. Si usted no actúa con prudencia e inteligencia, perdió el derecho. Perdió, ¿por qué? Porque se fue del derecho, comenzó a tirar piedras, hizo 2 o 3 cosas fuera de rigor, se fue a la trompa con un policía, como dicen, nos embrujamos, como dicen, con los policías. Entonces, ¿qué usted hizo? ¿Qué usted hizo? Usted fue a pelear o a hacer una proclama o a defender un derecho. Entonces, eso es lo que hay que definir aquí. Sí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna situaciones de que uno tiene que obligatoriamente entender de cuál es su papel en la sociedad y cuáles son el papel del Estado. El Estado es el que tiene que garantizar todos los derechos, todos, desde el derecho de la gente a nacer, que es un debate que hay en el mundo, si hay derecho a nacer o derecho a la concepción, ¿cuándo empiezan esos derechos? Es un debate que hay entre las mujeres feministas que dicen que tienen derecho al aborto y los que somos creyentes que decimos que es desde la concepción que hay derecho y que no terminan nunca, porque después de la muerte la gente tiene que, base a nuestra conciencia y a nuestra educación, nuestra cultura, la tumba no debe ser violada. Entonces el Estado es el garante de todo esto. Cuando yo trabajo con los agentes, tratando los asuntos de derechos humanos, yo le digo que ellos son parte de la población y que ese último párrafo que habla de que cuando no hay Estado de Derecho, hay derecho a la rebelión, ellos tienen que entender a la población, porque no es posible que una manifestación pacífica la policía le entre a tiros vivos. No hay razón. Cuando hay bombas lacrimógenas, cuando hay macanas, cuando hay, es más, hasta carros de agua que aquí no lo usan. No sé por qué no se usa, pero... Lo tienen, pero no lo usan. Lo tienen, pero
no sé para qué lo usan. Para muy poca cosa. Entonces, modernamente es así que se trabajan los asuntos. Entonces, ellos no pueden hacer eso porque ellos mismos están como parte de la misma población. Como si la gente está luchando contra los apagones, que por cierto, cuando yo salí del ensanche Sama había un pequeño apagón. Entonces, pero son pequeños apagones, eso no es ningún problema, se resuelve. Pero a veces hay apagones de 8 o 10 horas. Y entonces el pequeño comerciante, el pequeño industrial que tiene una sastrería, que tiene un salón de belleza, que tiene una zapatería, que tiene cosas, no puede trabajar porque no tiene electricidad. Virgilio, hay un asunto. Hay algunas tendencias políticas en el mundo. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos hay dos partidos y uno se caracteriza por contar con las minorías que ellos dicen que sus derechos les son conculcados. También hay tendencias que a veces llamamos la izquierda o a veces le hablamos de liberales, que tienen como característica el que defienden algunos asuntos que son importantes y, por ejemplo, no discriminación, los derechos de la mujer, que tú hablaste de Minerva Bernardino, y en fin, una serie de derechos que tienen minorías que no les son respetadas. Podemos decir que los derechos humanos son de izquierda. No, los derechos humanos son derechos de una nueva sociedad, de un nuevo mundo. Por eso dice el advenimiento de un mundo nuevo. Pero lo de Estados Unidos es interesante. Usted sabía que uno de los países que tiene menos aceptación o no acepta convenios internacionales es Estados Unidos. La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Estados Unidos no es signatario. A pesar de que fue un gobierno y una primera dama que encabezó eso. No, sí, pero... La Roosevelt. Sí, pero Roosevelt fue que tuvo la gran condición humana y profesional de poder manejar eso. Porque este libro, fueron más de 2.000 borradores que se hicieron. Y ella tuvo la paciencia de manejar a los soviéticos, a los islamistas, a los judeos cristianos. Entonces Estados Unidos es el país que menos afiliados está a pactos internacionales. Correcto. Por ejemplo, Estados Unidos no es signatario del derecho al asilo del Pacto de San José. Ajá. No, señor. Estados Unidos no es signatario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de la Comisión, a pesar de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington. Pero ellos lo tienen ahí para poder hacer su manejo con las otras naciones. Pero ellos no son signatarios. Sin embargo, tienen la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y en base a las declaraciones, a cuasi sentencias que hace la Comisión, que no son sentencias reales, pero una cuasi sentencia, porque envía a la Corte que está en Costa Rica los casos, ellos muchas veces le sacan en cara a los otros países, mira, tú estás violando la comisión. Los acuerdos de la que no están afiliados, pero ¿cuál es para la organización, porque ustedes son internacionales, que mayores violaciones tienen a los derechos humanos ahora mismo? La organización. Sí. No, organización. ¿Qué ustedes, ¿cuál es el país que más violaciones tiene a derechos humanos? Ahora mismo. Sí. Pienso que está en África, en Somalia, en Sudán, en Eritrea, esa parte de ahí. Pero también, no hace mucho, era Camboya, con Pol Pot. ¿Qué trato, qué clasificación usted, así como tú me dices, Estados Unidos es el país que menos acuerdos firma ni obedece? Ahora, ¿cómo es China? China también tiene problemas muy graves. ¿Tiene problemas? Sí, señor. ¿Cómo es Cuba? También tiene problemas. Ahora mismo. Sí, señor. Tiene unas condiciones muy sui generis, está a 60 millas de Estados Unidos y tiene que tener un control para poder manejarse, que ellos justifican. Yo creo que tiene que abrirse un poco más, tiene que seguir abriéndose. Sí, sigue con los derechos humanos. Sí, entonces, los derechos humanos también tienen 30 artículos.
los otros considerando no son tan importantes como los 3 primeros, pero los 30 artículos resumen lo que en ese momento eran las aspiraciones del ser humano, las aspiraciones de cuál debían ser sus derechos, que hoy se han ido agregando otros derechos que no estaban anteriormente, como son los derechos ecológicos, por ejemplo, los derechos medioambientales, que en ese momento no se entendía que era un derecho fundamental. Bueno, déme dar una definición para que la gente entienda cuáles son los asuntos de derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los mismos derechos humanos que están consignados en la Constitución. Los derechos humanos que están consignados en la Constitución se denominan derechos fundamentales. Entonces, esos 30 artículos que nosotros tenemos aquí de los derechos humanos, nosotros lo vamos a desglosar uno por uno para que podamos explicarlo, la amplitud y el significado de cada uno de ellos. ¿Usted quiere preguntarme algo? No, está bien, sí. Ok. Entonces, nosotros tenemos un primer artículo que es muy amplio y muy interesante. Dice, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Habla de los derechos humanos, de la libertad del ser humano, Sí. y no de la esclavitud. Hay países ahora mismo que todavía hay situaciones de esclavitud. En países, Esclavitud moderna. países modernos. Y hay un debate en el mundo, ese problema de la libertad, que está discutiéndose qué es lo más importante, el orden o las libertades individuales. Y eso es un debate que nos debe nosotros también abocarnos, porque, por ejemplo, la gente ve con mucha simpatía a Bukele y dice, bien, eso está muy bien, y vemos cosas muy positivas, pero ¿hasta dónde eso es correcto? Sin embargo, Virgilio Almanzar, que como dijimos va a estar todos los días 10 posibles aquí, en la medida que él va exponiendo, Sí. va creando expectativas y preguntas. Y nosotros ya hoy terminamos la participación de Virgilio, pero él dijo algo que de irse dejando eso pendiente va a dejar muchas expectativas. Y el último punto que él iba a tratar nos lo va a cambiar, porque yo quiero preguntarle, ven acá, ¿y el derecho a tener energía 24 horas es un derecho humano? Vital. 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 Sí, en este momento, Y si los países tienen problemas económicos, es que el problema es que si el tú no le Estado... puedes pedir, por ejemplo, a una tribu brasileña que esté en el Amazonas, que el gobierno le dé luz. Bueno, pero él está adaptado a eso. Ah, Pero una persona que ya está adaptada a la ciudad, que es un ciudadano, ya tiene, es de primer orden. Es más, es discutible ahora mismo en el mundo entero si cuando una persona no puede pagar la energía a tiempo, se le corte. Es un derecho humano fundamental porque sus alimentos, es más, la tranquilidad de si él. va a comer y si tiene hambre y hay que regalarle la comida. No, pero el Estado tiene que posibilitarle las condiciones para que él, en base a su esfuerzo y su trabajo, pueda ganarse la comida. Bueno, yo creo que vamos a tener que ampliar esos puntos, porque el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero yo no veo ahí el derecho a comer. Ese es el primero. Bien, Sí. nos vemos el próximo día 10. Próximo Virgilio día. Almanzar, presidente de los Derechos Humanos en República Dominicana.